Buenos días, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina. Esta es una nueva edición de su programa Andina al Día, con información y entrevistas que esperamos sean de interés para ustedes. Vamos a empezar esta jornada comentando algunas informaciones que se han suscitado, que han sido difundidas en las últimas horas. Empezamos con la nota trágica de estos días, el terremoto o los terremotos que asolaron Turquía y Siria casi simultáneamente. La cifra de pérdidas humanas sube a 17.000. Y bueno, no queda más que lamentar que haya ocurrido algo así tan trágico en estos países. La comunidad internacional entera está de luto por este desastre. Y bueno, lo que se ha informado es que el presidente de Turquía, el señor Recep Tayyip Erdogan, ha sido el que ha confirmado que en su país han fallecido 14.351 personas. Y la cifra de 17.500 se completa con los muertos en Siria, vecino país de Turquía, también afectado por este movimiento, donde han perdido la vida hasta el momento 3.162 seres humanos. Por lo menos es lo que se ha reportado, porque dada la magnitud de los daños causados por estos movimientos telúricos, lo que resta todavía es seguir buscando más cuerpos y, si es posible, y ojalá si sean más sobrevivientes. Bueno, eso es lo que está ocurriendo allí, en esta parte del mundo. Nosotros, como lo señalaba en la víspera, en este mismo programa, el jefe del IGP, el ingeniero Hernando Tavera, bueno, tenemos también que estar bien preparados para lo que está ocurriendo, lo que pueda ocurrir sísmicamente hablando. Ahora nos vamos a nuestro país. Y justamente sobre el tema sísmico, se ha reportado un temblor de 4.8 grados en la selva de Junín. Según el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se ha localizado en Pangoa. Esta es parte de la zona amazónica de esta región de nuestro país. El epicentro se localizó a 61 kilómetros al sureste de San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, y se ha sentido con una intensidad de grado 4 en San Martín de Pangoa, en esta localidad. Y bueno, no se han reportado aún daños ni materiales ni personales. Estaremos sin duda a la espera de lo que reporte el Instituto Nacional de Defensa Civil sobre este temblor que ha asustado pues a nuestros compatriotas en Junín, esa bella región. Y bueno, lo otro que queríamos comentar antes de empezar con nuestras entrevistas en Andina al Día es la oficialización de la ley que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas. El Poder Ejecutivo ha oficializado la adopción de esta ley. ¿Y en qué consiste? Bueno, a través del fondo Mi Pyme Emprendedor se va a dar pues estos incentivos que en suma totalizan 150 millones de soles. Se ha autorizado un crédito suplementario para que el Ministerio de la Producción los transfiera al Fondo Mi Pyme Emprendedor. Este tipo de medidas, bueno, tiene que contribuir necesariamente a la reactivación de este importantísimo sector para la economía nacional, donde se genera bastante empleo y donde también hay mucha productividad. Esperemos pues que también los micro y pequeños empresarios aprovechen con responsabilidad este incentivo. Y bueno, dadas estas informaciones, antes de empezar nuestras entrevistas que les contamos, si es que no lo saben aún, que a esta hora del día, y si es que ya no se dio el acto, bueno, debe estar en pleno desarrollo la incorporación de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, uno de los novelistas mejor reputados a nivel mundial en la Academia Francesa. ¿Cómo es que un escritor peruano llega a este punto de reconocimiento en su carrera y qué es lo que representa tanto para un escritor como él, como para cualquier también representante de nuestras letras, un reconocimiento de esa índole? Lo vamos a conversar
nada menos que con Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua y también uno de nuestros principales poetas vivos. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Martos. Encantado de tenerlo en Andina al Día. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a Andina y a usted mismo. Y bueno, gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, le reitero la consulta con la que introducí esta entrevista, señor Martos. La inclusión la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa para un escritor, ¿qué supone? Puede considerarse un reconocimiento de qué índole, ¿no? Digamos que no hablemos específicamente del caso de Mario Vargas Llosa, se lo consulta usted también como hombre de letras y también como peruano. ¿Qué podría representar para nosotros, para usted como escritor? Bueno, es algo increíble. Literalmente es algo nunca visto. Jamás un escritor que no fuese de habla francesa y francés con su pasaporte y su DNI ha sido incorporado a esta academia. Es un hecho insólito que no creo que se vuelva a repetir en muchos años. Nunca ha ocurrido, en siglos no ha ocurrido y es la primera vez que pasa. Entonces hay asombro, perplejidad y naturalmente alegría porque esta intención cae en un gran escritor peruano que además es premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Ajá. ¿Cuál sería la relación que podría haber entre la literatura francesa, las letras francesas y la obra del premio Nobel Mario Vargas Llosa? Bueno, él lo ha reconocido mucha admiración, ha expresado mucha admiración por Flaubert, por Sartre incluso, y siempre ha tenido una vinculación con las letras francesas, pero desde su punto de vista como estudioso también de la literatura peruana, ¿cuál sería el nexo directo entre la obra de Vargas Llosa y la literatura francesa? Bueno, ese es el kit. Podríamos decir que en los años 50, bueno, hasta ahora, pero en los años 50 de una manera muy fuerte, la principal influencia extranjera, digamos, en la literatura peruana ha sido la literatura francesa. En el caso de los poetas, se puede decir que la poesía hispanoamericana nace vinculada a Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé, los tres grandes poetas del siglo XIX. Asimismo, en el caso de Vargas Llosa, su lectura temprana de Flaubert, Balzac, Stendhal, principalmente esos autores, y Flaubert, el primero entre ellos, lo vinculó para siempre con la literatura francesa. Y podríamos decir que hay una segunda admiración potente y perceptible en la obra de Vargas Llosa, que es la influencia de Sartre directamente, en primer término Sartre, que reemplazado hasta cierto punto por Camus en su escritura y en su corazón. Estas son las principales marcas francesas sobre Vargas Llosa. Y podríamos decir también su temprano interés por la poesía surrealista también. Y de paso vincular todos estos asuntos con la obra de peruanos. Por ejemplo, es muy específico el asunto de vincular a César Moro en la pluma de Vargas Llosa con la poesía surrealista. Ajá. Ahí tenemos entonces puntos de encuentro con esta incorporación a la Academia Francesa de don Mario Vargas Llosa, señor Martos. Y esto pues también ha sido en algunos, ahora en estas redes sociales cuya influencia pues es inevitable, también ha sido objeto de críticas, señalan que se trata de un acto político y que precisamente argumentan quienes sostienen esta crítica que cómo es posible que se le incorpore a la Academia Francesa a alguien que no ha escrito pues obras mayores en francés. Bueno, usted nos está dando argumentos al respecto, pero vayamos al otro punto de esa elucubración. ¿Es dable que en este tipo de reconocimientos haya un factor político en efecto? Bueno, yo pregunto, ¿qué cosa no es política? Lo que distingue al hombre, al ser humano, y eso viene desde Aristóteles, es su capacidad política, lo que lo distingue de otros. Mire, voy a citar a una autora importante, Hannah Arendt,
alemana, judía, discípula de Heidegger. Ella, ella distingue lo que llama el animal laborandis del Homo faber. El animal laborandis es el que trabaja, bueno, como dice su propia terminología, como un animal, ¿no? El Homo faber es el que trabaja, y el que trabaja se distingue por su actitud política. Entonces, claro, hay mayor o menor influencia en la política hasta tal punto como ocurre ahora en el Perú, que puede, digamos, dividir familias o dividir amistades por las circunstancias duras que vivimos, pero de todas maneras no desdeñemos la política y no despreciemos la política, porque sin ella las sociedades no pueden existir. Así es, sí. De hecho, en todos nuestros actos se traduce en mayor o menor medida ese sentido, ¿no? De darle un sentido político a nuestras acciones. Amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina, estamos conversando con el señor Marco Martos, poeta peruano, presidente también de la Academia Peruana de la Lengua, y en la imagen que ustedes contemplan en su pantalla tenemos en directo la ceremonia en la cual Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, está siendo incorporado a la Academia Francesa. En estos momentos él está leyendo un discurso, pero bueno, nosotros seguimos conversando con el señor Martos sobre precisamente este acontecimiento. Y bueno, esto, como usted dice, una pequeña aclaración, por favor. Sí, le mire, yo he sido muchos años presidente de la Academia, diría que demasiados tal vez, y en este momento ya no lo soy. Acabo de dejar la presidencia y el nuevo presidente es Eduardo Hopkins. Así que no sabía si decirlo, en qué momento decirlo, pero es importante, ¿no? Para no estar utilizando un título que ya no me corresponde. Por supuesto, señor Martos. Sí. Entonces, expresidente de la Academia Peruana de la Lengua. Y bueno, lo que veníamos conversando es, como ya les dijimos, y ustedes han podido escuchar, amigos y amigas de Andina, es la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa, y también pues lo que implica eso, tanto para la literatura peruana como para la literatura mundial. Y bueno, señor Martos, ya que estamos hablando justamente de instituciones como esta, ¿no? Sería interesante también aprovechar este momento para explicarles a nuestra audiencia, a nuestro público, cuál es la labor que realiza la Academia Peruana de la Lengua. Cuando hablamos de ese tipo de instituciones, tenemos los legos, la gente que no está muy inmersa en el tema, la referencia de que la Real Academia de la Lengua, la que está en España, pues oficia, ¿no? Como una suerte de árbitro o algo similar respecto a nuevos vocablos, nuevas expresiones. ¿Cuál es la labor que aquí desempeña la Academia Peruana de la Lengua? Explíquenos, por favor. Bueno, la primera academia que se fundó fue la española. La Academia Peruana es una de las primeras, no la primera es la colombiana. Se fundó en 1887. Y estas academias tienen una asociación de academias de la lengua que se fundó en 1951 en México, bajo presidencia de Miguel Alemán. El presidente Miguel Alemán convocó eso. Y desde entonces, este tema pequeño o grande que usted ha señalado de escoger vocablos para incorporar a los diccionarios, no corresponde a la Real Academia Española, corresponde a todas las academias. Y además hay diccionarios que podríamos decir, digamos, para todos los gustos. Hay el diccionario que antes era de la Real Academia Española y ahora es de la Asociación de Academias, que se llama del Diccionario de la Lengua Española, que lo hacen las 23 academias, que es el volumen general que todos podemos consultar. Pero además existe un diccionario de americanismos muy importante que tiene el mismo nivel que el otro y que se escribió en 2010 y que constantemente se está actualizando. Y cada país, o casi todos los países, tienen sus diccionarios, digamos, en el caso nuestro, de peruanismos, que ha sido creado el año 2016, que está muy actualizado y que se puede consultar por internet también, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles.
Pondría un ejemplo. Eh, Cuando algunos se dirigieron a la Academia Española pidiéndole que incorporen la palabra chiguán como pobre o como que se hace el pobre, entonces, bueno, los españoles no tenían nada que decir porque no era ahí donde había que acudir. Tenía que ser a la Asociación de Academias o a la Academia Peruana. Ahora, una palabra para ser incorporada necesita, digamos, estar en uso por lo menos 6 años y además necesita, digamos, testimonios orales y escritos. Todo eso es una labor de seguimiento que se hace. Entonces, con Chihuahua ha pasado que, digamos, ya la gente no la dice. Entonces habrá que determinar si se incorpora o no. Ese es el punto. Ajá. Bueno, didáctica la explicación que usted nos da, señor Marcos, sobre lo que hace pues la Academia Peruana de la Lengua, y también pues en una labor que tiene que ver también con la que hace la Real Academia de la Lengua Española. Estábamos viendo hace un rato, sin sonido aún, lo que Mario Vargas Llosa estaba diciendo como discurso tras su incorporación a la Academia Francesa. Y bueno, no sé si podemos de repente escuchar esa última parte de su disertación, si es que aún está desarrollándose. Le pido un momentito, señor Marcos, para escuchar. Dans un banquet de figues, Ésope alors se lava bien la bouche avec de l'eau chaude et vomit, de sorte que l'intérieur de son corps ne se vidait que de l'eau limpide. Quant aux autres serviteurs écœurés, ils expulsèrent de leur organisme les preuves évidentes de leur larcin. Ésope, le bègue, échappa ainsi au châtiment de cette transgression et s'imposa de la sorte à son maître, figurant alors parmi les esclaves les plus remarquables et intelligents de cette île grecque. Son plus grand mérite fut d'asseoir les bases d'une langue future où les animaux se mélangent aux êtres humains en vers succinct, quelque chose que La Fontaine hérita en lui en créant ce qu'il prétendait être les fondements de la poésie française en faisant cohabiter bêtes et hommes, bien que se tuant entre eux et se mangeant réciproquement, donnant naissance à toute une relation de coexistence qui, au fil des siècles, ferait jeu égal avec nos temps modernes où l'animal est sacré et même parfois dans la manie et l'obstination contemporaine l'emporte en perfection sur l'homme. Serre voit dans La Fontaine la source de cette solide alliance où se construit, dit-il, la poésie française de notre temps. Convoque-t-il là vraiment Rimbaud, Saint-Jean Perse, Paul Valéry, André Breton, pour ne citer que quelques-uns d'entre la grande diversité de la foisonnante poésie française? Beaucoup de Français, La Fontaine lui-même seraient d'accord avec lui, mais d'autres, sans doute, à l'opposé, choisiraient une ligne poétique moins officielle, moins conventionnelle et plus rebelle, disons, comme l'insolente poésie des surréalistes et l'anarchique Rimbaud. Je voudrais maintenant revenir à Gustave Flaubert et à la littérature française et vous dire comment Le Solitaire de Croisset m'a aidé à devenir écrivain, ce que je suis. Le soir même de mon arrivée à Paris en 1959, comme je l'ai dit, j'ai acheté un... Bueno, esto es parte de la disertación, del discurso que está dando Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura peruano arequipeño, en su incorporación a la Academia Francesa. Y nosotros estamos aquí comentando esto con Marco Martos, poeta peruano destacadísimo. Y justo, señor Martos, escuchábamos pues que don Mario Vargas Llosa se refería pues a los referentes franceses, los referentes de las letras francesas que hace un rato usted nos mencionaba también, Breton, Flaubert, Rimbaud, mencionó también el influjo de la poesía surrealista francesa.
bueno, ¿esto qué le suscita ahora que lo está escuchando? Bueno, fíjese, por poco que los espectadores de este programa sepan de francés, podrán distinguir en el pasaje que hemos escuchado que eh, el gran conocimiento que tiene Vargallosa de la literatura mundial le hace relacionar la literatura griega de Esopo, el fabulista Esopo, con La Fontaine, el gran fabulista francés. Y como origen, digamos, vital, fuerte de la literatura francesa. Y está pensando también en lo que he podido escuchar, una relación, digamos, muy fluida entre los animales y los seres humanos, que efectivamente ocurre en la literatura francesa y particularmente también en la poesía francesa, digamos, surrealista, y también al gran Apollinaire, que no citó él, pero que está ahí en ese grupo, ¿no? Y también la mención que ha hecho a Rimbaud, a Flaubert como decisivo para su formación poética, ¿no? Yo quisiera contar una anécdota sobre Vargallosa llegando a París por primera vez, que es muy, muy, muy hermosa, ¿no? Él trató de vincularse a Sartre, al que, digamos, admiraba mucho, pero Sartre estaba rodeado de una corte que le impidió acercarse y no pudo hablar con Sartre, pero vio en el periódico que había una obra de teatro de Camus que se ponía ese día y él fue a esa obra y estaba Camus en la puerta. Y entonces hablaron. Entonces cuando Camus percibió que el francés de Vargallosa, digamos, tenía el tono sudamericano, inmediatamente le cambió al español, porque Camus era hijo de una mujer española y sabía muy bien español. La conversación fue en francés y español. Es lo que él dice en algún apunte autobiográfico que ha hecho Vargallosa. Ajá. Y bueno, estas dos referencias, estos dos personajes, Camus y Sartre, también tienen mucho que ver con el sentido del compromiso, ¿no? Como el mismo Vargas Llosa lo ha llamado, del escritor frente a la sociedad, ¿no? Lo cual lo ha llevado también a espacios que van más allá de la literatura y también a dotar a su literatura de un sentido político, de ese factor inevitable en el desarrollo de los seres humanos, como usted comentaba minutos antes en la entrevista. Y bueno, ¿cómo aprecia a la distancia esto, no? Porque don Mario Vargas Llosa ha pasado de extremos, por decirlo así. Quien lo ve desde lejos podría suponer eso, pero siempre ha tenido pues una argumentación, ha tenido razones que exponer al respecto y podríamos compartirlas o no, pero son sus razones. ¿Cómo usted aprecia ese aspecto dentro de la obra y trayectoria vital de Mario Vargas Llosa? Mire, podría compararlo con Balzac. Balzac creía que él era realista y que apoyaba a los reyes de Francia, ¿no? En el siglo XIX. Pero su obra es una exaltación más bien del empuje de la burguesía. Y podría decir que las principales obras de Vargas Llosa, que bueno, creo que hay unanimidad en señalar a La ciudad de los perros, la Casa Verde, Conversación en la Catedral, La guerra del fin del mundo, y otras también, pero estas fundamentalmente exaltan el compromiso, el deseo de ir adelante de los seres humanos, más allá, diría más allá de las ideologías. Porque a veces estamos muy metidos en una ideología cualquiera, pero por debajo está el ser humano que lucha con cualquier ideología por salir adelante. Y yo creo que eso, más allá de las posiciones políticas específicas que en cada caso, digamos, toma partido Vargas Llosa, hace que sus novelas, que su obra literaria vaya más lejos de lo que él mismo piensa y dice cuando defiende una bandería en un momento determinado a un candidato a la presidencia o cuando exhibe sus puntos de vista que naturalmente han ido cambiando, ¿no? De una manera, digamos, sorprendente, pero bueno, es el derecho de cada persona. Así es. Una trayectoria que, recordemos, incluye una postulación a la presidencia
de la República, de nuestro país. Es algo que creo que pocas veces se ha dado a nivel mundial. Hay casos, pero son contadísimos, ¿verdad, don Marco Martos? Bueno, en general, la mayor parte de los intelectuales, digamos, asumen posiciones políticas, pero no asumen el riesgo político. Vargas Llosa sí asumió el riesgo político, como lo asumió, por ejemplo, Pablo Neruda en Chile, ¿no? O sea, al extremo de ser candidatos a la presidencia de la República. Muchos dicen, no debió ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, eso se llama ucronía. Así que, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido? Ya, yo no entro en ese terreno. El hecho es que fue, y el resultado literario fue un testimonio excelente, ¿cierto? Que él escribió sobre esa aventura, ¿no? Esa aventura política, digamos. Y al mismo tiempo, digamos, claro, lo precipitó a posiciones más conservadoras, políticas, pero aún así, digamos, como se dice, el que puede, puede. El que tiene garra, talento literario, sea cual fuera su posición política, sale adelante. Y es el caso de Vargas Llosa, que honra a las letras peruanas y a las letras, digamos, hispanoamericanas, y por último a la literatura mundial. Es uno de los premios Nobel que más huella deja en el presente y yo creo que en el futuro. Hace poco le preguntaron a Vargas Llosa que si él pensaba en la posteridad, y él dijo que no piensa en la posteridad de sus libros, sino en la posteridad de su familia, en sus hijos, en sus nietos. Yo creo que en una persona que tiene todo para ser inmodesto, es una señal de respeto por el lector. En realidad, quien dice que una obra va a continuar son los lectores. En este caso, los lectores del futuro, los que nos sucedan en esta fiesta que es la palabra escrita aunada a la belleza. Así es, señor Marcos. No, cualquier posición política o manifestación de esa índole, bueno, tiene al lado a la obra de Vargas Llosa como una forma de sopesar, si cabe el término. Finalmente hay quienes nos quedamos, y creo que es la gran mayoría, con lo que ha legado para las letras del mundo nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Magníficas novelas, importantísimas para nuestra literatura. Y le agradecemos mucho haber participado en este momento de Andina al Día. Señor Marcos, quería solamente acabar esta conversación tan grata para mí y para nuestra audiencia, preguntándole unas cositas sobre este libro, que es uno de, si no me equivoco, el más reciente que usted ha sacado, y que justamente tiene que ver con alguien importantísimo dentro de la cultura, de las letras francesas, que es Marguerite Yourcenar. El libro se llama Margarita de Saigón, por cierto, y desde aquí lo recomendamos. Hasta hace unas semanas estuvo iluminando ahí la mesa de noche nuestra. Y bueno, cuéntenos un poquito de eso para ir terminando esta entrevista, por favor. Bueno, hay dos Margaritas. Margarita Yourcenar, que usted ha mencionado, y Margarita Duras, que es la que yo homenajeo en este caso. Duras también se merece otro libro. Ya, miren, no es casualidad que los escritores franceses, digamos, de mayor peso en el siglo XX, hayan sido de la periferia. Margarita Yourcenar es periférica respecto del centro francés, es belga, ¿cierto? Margarita Duras, que es a la que yo homenajeo en este libro, nació en Saigón, ¿no? Es un lugar periférico. Sartre nace en la frontera francesa-alemana y Camus nace en Argelia. Entonces, la fuerza de una lengua no está en su centro histórico, sino en todas las periferias que finalmente hacen un lugar muy poderoso. Verdaderamente yo creo que Margarita Duras es una gran escritora y bueno, la gente que no la conoce puede haber visto tal vez la película El Amante, y el libro El Amante es el que motivó la película, y a partir de ahí pueden contactarse con una grandísima escritora que no está ahora en el primer plano, pero por supuesto que lo merece. Miren que la novela El Amante se editaron 2 millones en los primeros 6 meses de venta. Ahí concluyo. Gracias. Un beso.
Gracias a usted. Y bueno, ahí tiene Margarita de Saigón, es un libro escrito, el más reciente libro de Marco Martos, dedicado a Margarita Duraz. Yo me había confundido con la otra gran Margarita al presentarlo. Gracias a usted, señor Marco Martos, encantadísimo de haber sostenido esta entrevista en este momento de nuestra historia literaria, la incorporación de Mario Vargas Llosa a la Academia Francesa. Tenga usted un buen día. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Muchas gracias, amigos de Andina y bueno, y peruanos todos que han visto este programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ahí teníamos a Marco Martos, ex presidente de la Academia Peruana de la Lengua y destacadísimo poeta, uno de los más notables en nuestras letras, en las letras peruanas. Vámonos ahora a la ronda de corresponsales, me parece, sí. Ahora, tras haber dado un vistazo a lo que ocurre en Francia con nuestro premio Nobel, volvemos a nuestro país, a la situación que estamos viviendo aquí desde hace un tiempo. Vámonos primero con Ancash, donde está Gonzalo Horna para informarnos. Buenos días, Gonzalo. Amigos, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Les contamos que el CENAMI ha advertido el incremento de las temperaturas en la zona costa de la región Ancash entre el día de hoy y mañana. De acuerdo al pronóstico de la entidad, se espera una temperatura entre 28 hasta 34 grados centígrados en las ciudades de la franja costera de la región Ancash. La institución ha invocado a las autoridades, así como a los ciudadanos, tomar las previsiones del caso. Este incremento de temperatura se podrá experimentar de manera durante el día, ha señalado el CENAMI. En base a ello, las autoridades de salud han emitido unas recomendaciones a la población para proteger por un lado la piel, evitar exponerse al sol, así como también mantenerse hidratados y evitar que los golpes de calor puedan ocasionar algún problema en su salud. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Gracias, Gonzalo, por tu reporte desde la calurosa, esta vez Ancash. Y bueno, esta ola de calor pues está presente. Los que estamos aquí en Lima Metropolitana la estamos padeciendo o gozando de acuerdo al caso, de acuerdo al gusto de cada uno. Ahora vámonos al Cusco para saber qué está ocurriendo en la ciudad imperial. Ahí tenemos como corresponsal a nuestro amigo Percy Hurtado. Que te escuchamos, Percy, buenos días. Hola Fidel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un sector de la población de Cusco retomó esta madrugada las medidas de lucha en el marco de una nueva paralización indefinida, esta vez nacional, convocada por organizaciones civiles. Si bien algunas actividades económicas se desarrollan con normalidad en esta ciudad, el sector de transportistas que ofrecen el servicio urbano decidió acatar esta paralización. No hay buses de servicio público. También se han suspendido los servicios de tren a Machu Picchu hasta el próximo domingo. Las vías de acceso a esta ciudad están bloqueadas, tanto Cusco-Arequipa como Cusco-Abancay y en Valle Sagrado de los Incas. No obstante, la atención y salida como ingreso de vuelos al aeropuerto Alejandro Velasco Astete se desarrollan con total normalidad bajo la seguridad que brinda la Policía Nacional y el Ejército peruano. A esta hora de la mañana aún no hay movilizaciones. En algunas zonas de la ciudad, Fidel, y en algunas provincias, la población celebra el Día de Compadres, ¿no? Un poco aislado a las protestas que se registran como parte de los carnavales que en esta región se solía celebrar, al menos desde hoy, con gran algarabía. Fidel, esa es la información, ese es el panorama desde la ciudad del Cusco. Retorno contigo a estudios. Muchas gracias, Percy, por la información que nos has brindado desde el Cusco. La paralización de protesta, pues parece que tiene acogida en la ciudad imperial. Esta, recordemos, ha sido convocada por la CGTP y también se han plegado otras centrales, otras organizaciones, entre ellas el SUTEP. Y aquí en Lima, en la capital, desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
se ha declarado improcedente esta manifestación, esta protesta laboral. Así que bueno, hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Los motivos y también las consecuencias que puede tener acatarlo. Ahora nos vamos a Arequipa, donde nuestra compañera Rocío Méndez nos informa. Buenos días, Rocío. Buenos días, compañeros, gracias por el pase. Para informarles que el Hospital Goyeneche de Arequipa sufrió la inundación de varios de sus ambientes por las aguas pluviales debido a las intensas lluvias que se registraron ayer en horas de la tarde. El personal del ejército apoyó al nosocomio para retirar las aguas que llegaron a varios ambientes hospitalarios. Las autoridades del Hospital Goyeneche señalaron que esta situación se presenta casi todos los años, especialmente cuando las lluvias son intensas, por lo que solicitaron al Ministerio de Salud y a las autoridades del gobierno regional realizar los trabajos necesarios para mejorar la infraestructura del hospital. De otro lado, informarles que 77 instituciones educativas de la región Arequipa sufrieron daños moderados y severos a consecuencia de las lluvias. La mayoría de los colegios afectados se encuentran en la provincia de Arequipa, en Camaná y Condesuyos. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Gracias, Rocío, por tu información. Y bueno, qué preocupante lo ocurrido por las lluvias que han afectado el Hospital Goyeneche en la zona de emergencia. Hemos visto las fotos de la zona afectada en ese nosocomio y la verdad es que más allá del daño que pueda causar las aguas, como que se nota también un deterioro preexistente en esa zona tan importante para la atención de casos de urgencia en un hospital igual de importante como es el Goyeneche allá en Arequipa. Bueno, hay que mejorar totalmente los servicios de salud, la infraestructura de salud, creemos aquí. Y vamos a finalizar la ronda de corresponsales de Andina al Día con La Libertad. ¿Qué está ocurriendo allá en el norte del país? Nos lo cuenta Luis Puel. Buenos días, Luis. Gracias por el pase, muy buenos días. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, conocidas como UGEL, y el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, se acordó la inversión de 40 millones de soles por parte del Gobierno Regional de La Libertad para atender las cosas más urgentes y necesarias para tener las condiciones mínimas para el inicio del año escolar 2023. Acuña Peralta aseguró que se va a transferir a cada uno de los colegios estatales de la región 10.000 soles para que puedan atender o implementar algunas áreas para el inicio precisamente del año escolar. Aseguró que el próximo año se van a transferir 30 millones de soles para compra de mobiliario, pues muchas de las instituciones educativas estatales cuentan con carpetas de hace más de 20 años, lo cual obviamente perjudica a la población estudiantil. El gobernador recordó además que ninguna institución educativa puede condicionar el pago para, a los niños o a los padres de familia para que sus menores hijos puedan acceder a la educación. Así que se están tomando las medidas necesarias para el buen inicio del año escolar de este año. Esta es la información a esta hora del día. Volvemos contigo. Muchas gracias a Luis Puel por el reporte desde La Libertad. Y bueno, sí, pues ya se viene el año escolar y hay que estar en todos los preparativos, tanto los encargados del sector educación como los encargados de los colegios y también pues los padres de familia, con todo lo que implica devolver a nuestros pequeños a las labores cotidianas escolares. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa antes de regresar con Andina al Día. Permiso.